Hola, hoy vamos a hablar de las doctrinas y escuelas económicas. ¿Qué se llama doctrina? ¿Qué es una doctrina económica? Doctrina es el estudio de especialistas sobre determinado tema. Es decir, cuando especialistas de alguna ciencia se dedican y se abocan a estudiar un tema específico, se los llama doctrinarios, que tienen una idea de cómo solucionar, de cómo abordar un problema. Entonces, puedo hablar de la doctrina jurídica, que son los estudios que hacen los especialistas de derecho, de la doctrina social, que se encarga de los estudios que hacen los especialistas en sociedad, buscando cuáles son los problemas de la sociedad, cómo solucionamos los problemas de la sociedad, y tenemos la doctrina económica. ¿Qué es la doctrina económica? Es el estudio que hacen los economistas de la economía. Obviamente que se generan corrientes de pensamientos. Todos sabemos que en economía, como venimos diciendo, es la ciencia que estudia la producción de bienes para satisfacer necesidades. Eso está claro. Ahora, ¿cómo hacemos para producir más bienes? ¿Cómo hacemos para generar riquezas? ¿Cómo hace un Estado para generar riquezas? Obviamente, no solo alcanza con decir que un país es rico porque tiene potencialidad, como porque tiene recursos como puede ser la Argentina, porque eso no lo hace rico. Un país se hace rico cuando produce bienes, cuando esos bienes están al alcance de la gente. Y cuando un país es rico, cuando sus ciudadanos tienen auto, tienen casa, tienen celulares, tienen todos los bienes materiales que calificamos como un bienestar general, que hacen al bienestar general, que hacen a la buena vida. Entonces, un país rico es aquel que produce muchos bienes. Ahora, ¿cómo hago para producir? Puede ser que yo tenga la potencialidad porque tengo recursos, pero no los puedo producir. Entonces, en esto se va a centrar la doctrina económica. La doctrina económica va a decir, para que un país sea rico, para que un país produzca más bienes, para que sea más productivo, más rico, para que exista mayor productividad, hay que ir por este camino, hay que hacer determinada cosa. Entonces, a eso se lo llama doctrina, que es el estudio de los doctrinarios. Y una escuela económica también es un estudio doctrinario que hacen especialistas, pero muchas veces los especialistas en economía vienen de un cierto lugar, de una cierta escuela, eso se llama escuela. Entonces, si bien todos los economistas pueden decir la doctrina que hay que aplicar es la doctrina liberal, dentro de esa doctrina hay matices, hay variantes. Y muchas veces esas variantes vienen de una misma universidad, de un mismo lugar. Entonces se habla de la escuela de Chicago, escuela de economistas de Chicago, o la escuela de Harvard, o la escuela de Inglaterra, o la escuela según de dónde surja este pensamiento respecto de algún aspecto de la economía. La doctrina económica en el mundo se ha venido desarrollando básicamente desde que la economía está manejada o intervienen estos agentes que nosotros conocemos, que son las empresas por un lado, los trabajadores por el otro, los bancos y el Estado. Entre estos agentes que intervienen en la economía, bueno, ¿cómo actúa cada uno para lograr que el Estado, que el país genere riqueza? Entonces, se empezó a hablar de la doctrina económica, y podemos decir que la primera doctrina económica, es decir, elaborada por economistas, por estudiosos de la economía, fue la doctrina mercantilista. La doctrina mercantilista empezó hacia finales del siglo XV, se extendió por el siglo XVI y termina en el siglo XVII aproximadamente. ¿Qué estamos hablando? Que empezó en los años fines del 1400, 1500, 1600. ¿Qué ocurría en el mundo en esa época? Y bueno, en esa época
era la época del Renacimiento, terminaba la Edad Media, se terminaban los reinados en Europa y empezaban a surgir los estados. Ya no se hablaba de reinos, se hablaba de estados, pero los reinos eran en esa época todavía el personaje fuerte en una organización social. Si nos remontamos el siglo XVI, que siempre corresponde en años un siglo menos, o sea, en los 1500, era la época de la colonización y el descubrimiento de América. ¿Y qué es lo que hacían los colonizadores? Los colonizadores que venían a buscar a América, el oro. ¿Por qué? Porque la doctrina mercantilista decía que para que un país sea rico necesita tener dinero, necesita tener oro, porque el oro era el mecanismo, era el dinero de esa época. ¿Me acuerdo? El oro se utilizaba como instrumento de cambio, si bien había monedas, si bien ya existían los bancos, teníamos las monedas de oro y el oro era un instrumento de cambio. Era común utilizar el oro. Entonces, ¿qué es lo que decía la doctrina económica? Para que un país sea rico lo que necesita es tener oro, tener dinero, porque con el dinero puede comprar bienes. Entonces, ¿a qué se abocaban todos los estados, todos los reinos de esa época en América? Lo que venían a buscar el oro, pues simplemente, en realidad, porque una de las grandes razones era porque el oro le iba a dar riqueza a los países. En parte era cierto, en parte no. Entonces, ¿cuáles son las medidas económicas que iba a adoptar cada estado, cada reino? Bueno, acumular oro, acumular dinero. ¿Cómo hago para acumular dinero en un estado? Bueno, propicio las exportaciones para que entre dinero, prohíbo al máximo las importaciones para que el dinero del estado no se me vaya, y obviamente había que darle un fomento a este comercio, a las exportaciones, había que ayudar a quienes exporten, había que subvencionar, financiar a las expediciones que iban a buscar el oro y la explotación del oro en América, las que se hacían también, obviamente, pero no había oro en Europa, entonces el oro había que traerlo. Había que explotar la tierra, también necesitaba muchos trabajadores, porque en esa época, acuérdense que no había industrias, entonces la explotación, la fábrica pasaba por la extracción de metales preciosos y la agricultura. Entonces se necesitaba población para que trabajen y generen dinero. Básicamente, eso eran los postulados del mercantilismo. El mercantilismo se trataba del Estado. El Estado obviamente tenía una fuerte presencia porque era el que regulaba que existieran más exportaciones, el que ponía frenos a las importaciones, el que financiaba las expediciones, el que controlaba la moneda para que la moneda no se fuera del Estado, para que la moneda ingrese, el dinero ingrese al Estado. Obviamente este pensamiento duró y se aplicó, no generó de los resultados esperados al final de cuentas porque hubo algunos cambios. Empezaron, obviamente, en el 1700, yo les dije, finales de 1776 aparece la primera máquina, la revolución industrial, y esto generó un gran cambio. Pero antes de que ocurra ese cambio, igualmente se demostró que el mercantilismo como idea económica, como doctrina económica, no cerraba del todo. ¿Por qué? Porque si bien los países, España fundamentalmente, que fue el que más oro juntó, se llenó de oro, lo que generó en España la cantidad de oro fue inflación. Es decir, tenían mucho oro, pero no tenían bienes. ¿Pero por qué no tenían bienes? Uno, porque no los producían ellos, y el otro era como ellos no importaban, no llegaban bienes de alguien que los producía. Entonces, si bien tenían mucho dinero, bienes tenían los que España podía producir, o que cada estado podía producir. Entonces, no es que el dinero, el oro, los hizo ricos, en realidad los hizo adinerados, porque no es lo mismo tener dinero que tener bienes. Uno puede tener muchos billetes en el bolsillo, pero puede ser que no tenga ni auto, ni celular, ni lo disfruta. Entonces, esa persona es rica, es adinerada.
Lo que hace de la riqueza de un Estado de una persona es que tenga bienes que esos bienes lo disfruten. Entonces, como contrapartida del mercantilismo surgió una segunda doctrina, que es la doctrina de la fisiocracia. La fisiocracia lo que planteó es, dice, este mercantilismo no funciona, no funcionó, está probado, venimos nosotros con una nueva idea. ¿La nueva idea cuál es? El Estado intervino y lo hizo mal, con lo cual que el Estado se retire. El Estado no interviene en la economía. Decía que existía un orden natural de las cosas, que cuando el Estado intervino fue para quebrar ese orden natural de las cosas y que si uno deja la economía en manos de las leyes de la naturaleza, la economía sola se va a acomodar para generar riqueza. Entonces el Estado no interviene. Decía, si el oro no es la clave de la riqueza de las naciones, lo que sí es clave de la riqueza de las naciones es la tierra. Porque la tierra genera riquezas. Es la gran productora de riquezas la tierra. ¿Por qué? Porque si yo planto una semilla, de la semilla sale un árbol, del árbol tengo un montón de frutos. O sea que la naturaleza sola genera riquezas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apostar? A la riqueza agrícola ganadera. Hay que apostar a la tierra. Entonces, ¿cuál es la industria que se va a fomentar a través de la fisiocracia? Es la tierra. Van a aparecer los terratenientes, es decir, la gente que tiene mucha tierra. ¿Para qué? Para explotar la tierra, para hacerla producir, porque la tierra es la que genera, la gran generadora de bienes, la gran generadora de riqueza. El Estado no debe actuar, obviamente se tienen que abrir las importaciones y las exportaciones para que haya un comercio abundante, de rotación, intercambio de bienes, que esto es lo que hace que los países tengan bienes y produzcan a su vez por el intercambio, y fundamentalmente apostar a la tierra, que es la naturaleza, la gran generadora de riquezas. Obviamente esta doctrina fue posterior al mercantilismo, es una doctrina que se dio de los siglos XVI, XVII, XVIII, y que fue reemplazada por otra nueva doctrina, quizás la más importante, que es la doctrina clásica o la doctrina del liberalismo, que después se transforma en el liberalismo, que es la que vamos a ver en la próxima clase, obviamente ayudado en el mundo por esta irrupción de la industria, la creación de las máquinas y la intervención de las máquinas y las empresas como hoy las conocemos dentro de la industria. Nos quedamos con las primeras dos doctrinas a nivel mundial que se generaron, que el hombre ideó. El mercantilismo fundamentalmente era el oro y el Estado interviniendo en toda la economía, y la fisiocracia, que planteaba fundamentalmente que la riqueza estaba dada por la naturaleza, la tierra era la gran generadora de riqueza y que el Estado no debía intervenir. Dejar hacer, dejar pasar, era el lema de la fisiocracia, que el Estado no intervenga, que las leyes naturales del mercado iban a hacer que una economía crezca y funcione. Nos vemos en la próxima clase con las siguientes doctrinas económicas que se han elaborado en el mundo.